Bueno, y así puntualmente en esta mañana con 7 grados, 1/10 de temperatura. No se engañen porque acá adentro, en nuestro particular espacio de trabajo, la temperatura es otra. Esto es el fruto de las luces, equipos y todo lo demás. Está fresca la mañana, llegó el otoño, un otoño tardío que está comenzando ahora en el mes de mayo. Sin embargo, las temperaturas van a tender a reponerse, van a estar un poco más amables en los próximos días. Ayer volvió la eterna tradición marplatense de si oscurece temprano y está fresco, mejor me guardo. Alrededor de las 7 de la tarde no había nadie en la calle en Mar del Plata, por ningún lugar a donde fueres. Más de uno se preguntaba en la gastronomía si ayer tenía sentido tener abierto hasta las 11 de la noche. Pero bueno, así son las cosas. Más complicado está Bahía Blanca, que no pudo, a diferencia de Mar del Plata, en la gestión que llevó adelante el intendente, resolver la cuestión y quedar en zona 3. En el día de ayer, en un gesto de mucho fastidio, diversos actores públicos y privados de la comunidad bahiense salieron a protestar a la calle, reclamaron por el tema de la presencialidad en los colegios, un tema que hoy probablemente tenga una definición muy importante, toda vez que se sigue insistiendo desde la tarde-noche de ayer que los 4 magistrados que se van a expresar al respecto de la presentación ante la Corte en referencia al tema de la constitucionalidad de entender a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como un equivalente a una provincia, ¿sí?, genere realmente una situación distinta, diferente, que establezca un marco de acción política que lo va a constreñir todavía más al gobierno nacional. Gobierno nacional que, amén de las complicaciones propias de la situación que nos toca vivir, porque quisiera insistir en algunos tópicos. El virus existe, la pandemia es un hecho, la acción de los gobiernos en función de la resolución de estos desafíos está variando y en algunos casos ha sido más afortunada, en otros casos ha sido mucho menos afortunada, en algunos casos después de un inicio desafortunado han logrado reponer la situación, Brasil en ese sentido es un ejemplo, en otros casos se anticiparon a todo y sin embargo los resultados no son tan buenos como podía esperarse, puede ser el caso de Chile. En otros los resultados han sido extraordinarios, como es el caso de Israel, o el caso australiano, donde, al igual que en Nueva Zelanda, lograron, estamos olvidándonos de un país que manejó esto extraordinariamente bien, pero que suele estar fuera del radar del centro de las noticias. Hablamos mucho de Nueva Zelanda, hablamos de Australia, porque claro, tenemos una empatía en más de un sentido, si bien ellos son básicamente de origen anglo, hay una empatía cultural muy fuerte, pero una de las mejores naciones sobre el planeta que manejó esto es Taiwán. El manejo de Taiwán fue literalmente extraordinario. Taiwán, con un mínimo de casos, contuvo la propagación del virus antes de que estuviera siquiera formulada la primera hipótesis de cómo llegar a una vacuna, cuando estaba la carrera en competencia entre quienes buscaron como Pfizer-BioNTech este nuevo esquema de desarrollo de aplicaciones medicinales, porque la verdad que llamarle vacuna es un lugar común a la propuesta de Pfizer-BioNTech, porque va a un esquema completamente distinto, pero digamos que te lo aplican, genera inmunización, etc. Siguen los interrogantes, hay muchos desafíos, hay muchas discusiones. En el día de ayer se conocieron 2 informes que Sandra Pita publicó en su cuenta de Twitter. Los invito a seguirla si no la siguen a Sandra. Sandra maneja información muy interesante, muy atinada. Ha sido una cuestionadora, no de la vacuna Sputnik, sino de los procedimientos aplicados. Ayer se conoció un informe sobre datos concretos de población vacunada con Sputnik, tanto en el caso de primera dosis como segunda dosis. Los datos son muy alentadores, están publicados y me parece que hay que decirlo para llevar un grado de tranquilidad. Aunque hay que decir que en el mundo, y en Argentina al igual que en el mundo, hay una visión muy fuerte, y en Argentina más, de vacunarse y después hacerse preguntas que de rechazarlo. Por supuesto hay un núcleo de gente que lo rechaza, hay un núcleo de gente que no cree en nada, hay un núcleo de gente que cree que esto es un acuerdo que hicieron en un momento determinado Xi Jinping, George Soros y algunos más, reemplazando al mito perverso de los protocolos de los sabios de Sion para controlar el mundo, ¿no? Esto es parte del tema.
que pasa por la cabecita de muchos y algunos que están dispuestos a encontrar elementos de prueba de sus apreciaciones y o teorías, aún en lugares donde casi diría es inimaginable poder encontrarlas. Mucha gente sumándose hoy ya muy temprano a la transmisión. Muchas gracias a todos los que ya están en contacto en nuestra propuesta, no solo la radial, sino la propuesta de streaming. Vamos con las cuestiones que están encadenadas en principio a nivel nacional y que importan. Bueno, sigue la controversia en torno del tema de la decisión del ministro Guzmán de desalojar de su cargo a un señor de apellido Basualdo, subsecretario de Energía. Esto sigue siendo un punto de tensión entre los sectores enfrentados del gobierno. Tal como lo conversaba con el economista Juan Lisbourg, acá hay un tema que hay que entender. Hay un sector del gobierno que es profundamente marxista. Ese sector del gobierno consintió en una alianza bajo el ala protectora de Cristina Elizabeth Fernández y coligó con otros sectores. Un sector que es el de Alberto Fernández, que es el sector quizás más peronista. ¿En qué sentido lo digo? Y estimados y queridos amigos que abrazan la fe del general Oxiso, no se ofendan. Es el oportunismo. Son lo que haga falta en el momento que sea necesario. Son los mismos que fueron parte de la estructura que soñaba con armar un émulo del PRI en la República Argentina. Julio Bárbaro fue uno de ellos. ¿Sí? ¿Cuál era la idea? Bueno, un partido único. En aquel momento se pensaba que liderado por Alfonsín. Cuando Alfonsín gana, la primera percepción que existía era que el gobierno radical se iba a quedar 2 periodos, en ese momento eran 6 años, 12 años, y que tenía las herramientas para provocar una transformación socialdemócrata muy profunda en la Argentina. No fueron pocos los que adhirieron, los que se unieron, los que dijeron, bueno, acá estamos. En paralelo con ello comenzó el proceso llamado de la renovación. ¿De qué se trataba? Bueno, se trataba de correr del centro de la escena a un conjunto de dirigentes que habían quedado muy dañados, dirigentes que habían sido parte del último tramo del gobierno de Isabel Martínez, viuda de Perón, y que habían estado al frente de la conducción política en la salida posterior a la derrota de Malvinas en la Argentina. Allí es donde aparece como una novel figura Antonio Cafiero, Carlos Grosso en Capital Federal, Juan Manuel de la Sota en Córdoba, José Luis Manzano, que era un tipo que ni AMBO tenía cuando llegó al Congreso de la Nación Argentina, se lo compró Diego Ibáñez, el primer AMBO que tuvo, y se comenzó a forjar una cuestión que suponía que tenía que darle al peronismo un largo tiempo de cambio a través de eso que se llamó la renovación, con el objetivo único de volver a construir una opción de poder, pero con una mirada muy socialdemócrata. En oposición a todo esto apareció alguien que no estaba en la expectativa de nadie, que era tomado en solfa, se llama Carlos Saúl Menem, era gobernador de La Rioja, había sido victimizado por el proceso de reorganización nacional, había hecho buena gala de esa victimización, la había sacado como un capital político importante. Obviamente las cosas que se dieron, en mayor o menor medida todos las conocen, no es el momento de hacer un raconto, pero permitió que en la elección de medio término realmente el peronismo se instalara de vuelta con una enorme fuerza con este tema de la renovación. A partir de allí comienza a darse toda una situación y todo un camino que después termina precipitando vía caída de la economía a la llegada de Menem a la presidencia. Y entonces todos los que eran renovadores, ¿sí?, que estaban con Cafiero, automáticamente se transformaban en menemistas. Porque este es el punto, la capacidad de ser lo que haga falta. Los mismos que eran menemistas, salvo los que se cruzaron para hacer el plan B que se enfrentaba al menemismo, Chacho Álvarez, Bordón, se volvieron dualdistas. En el medio de todo eso, aquellos que eran liderados por Bordón y por Álvarez se subieron a la figura de la alianza. Pero cuando cae la alianza, que es la caída del radicalismo, de un sector del radicalismo, automáticamente se vuelven kirchneristas y ponen todos sus cuadros
dentro de la estructura kirchnerista como si nunca hubieran pertenecido a la alianza. Una habilidad increíble. Ese sector tiene en Alberto Fernández su representante. El sector marxista es claramente liderado por Axel Kicillof, por todo su equipo, en particular los dos impresentables que tiene en Insalud, que son Golan y Kreplak, y un tercero, que es un recién llegado a la política, totalmente convencido que ha sido imbuido de los poderes del César, que es Carlos Bianco. En este esquema, donde Kicillof tiene una larga mirriada de compañeros de ruta, hoy hay una presión para poner a una funcionaria que es Paula Español al frente del Ministerio de Economía. Realmente es increíble. Si Paula Español llega a ser ministro de Economía, sinceramente, en un contexto que ya está complicado. En el día de ayer, el siempre muy cuidadoso en sus expresiones Claudio Suchowicki, un conocido de todos los marplatenses, coterráneo nuestro, dijo que los meses que vienen de aquí a septiembre van a ser complicados y duros en la Argentina. Y si bien, si ustedes escucharon ayer o escucharon ahora en el primer tramo, entre 6:30 y 7, las palabras de Juan Lisbourg, un hombre que utiliza un vocabulario muy cuidadoso también, lo que acaba de decir es que este mes va a cerrar con datos que dicen que el primer trimestre del presente año el crecimiento medido contra el año pasado es igual a 0. Es decir, el año pasado, antes de la declaración de la cuarentena, había unos datos de movilidad económica. Ahora van a quedar igual a 0. Y esto va a enterrar toda esta mentira de que hay un cuidado del Estado, de que hay una protección del Estado. Estamos todos completamente desprotegidos. Estamos tan desprotegidos que no se protege ni lo que se debe proteger, que es la salud. Recién, mirá, inclusive porque ayer fue curioso, ayer me lo crucé a Gonzalo Corral, pero fue un hola, hola. Hay unas declaraciones de Corral, un infectólogo de nota en esta ciudad, profesional de la 25 de mayo del Hospital Interzonal General de Agudos, diciendo, bueno, la 25 de mayo tiene 13 camas de terapia intensiva, están todas ocupadas. Bueno, 13 camas es un número modesto, diría, ¿no? Con razón, sería bueno que nos digan cuántos tiene la 25, cuántos tiene la Pueyrredón. Así cuando nos dicen que están todas ocupadas, no asumimos en nuestra cabecita una imagen de colapso, porque la otra figura es el intendente de Montenegro con el ministro Catopodis en el hospital modular y todas las camas vacías. Hay mucho para preguntarse. Por ejemplo, ¿qué pasa en el Giusei? Nadie sabe qué pasa en el Giusei. El Giusei es un misterio. Lo administra PAMI. Bueno, ahora Yamil Santoro, Rodrigo, esto que no te dije, Yamil Santoro ha presentado una denuncia penal contra Luana Volnovich por el montaje de los vacunatorios PAMI, que son un dispendio de dinero. Luana estaba desesperada por poder montar vacunatorios en Capital Federal. Le dio todo el trabajo, digamos, permítanse las comillas, al hermano, y han tirado una plata de los jubilados, pero una cantidad de dinero impresionante en algo que no está hecho precisamente para hacer un vacunatorio y que además no atiende a nadie, no resuelve nada. Todo curro, todo curro. Ayer por la tarde, en una breve entrevista, Hernán Lombardi dijo que tienen los nombres de los que realmente están detrás de el escándalo que desnudó Diego Cabot en Ezeiza, con los controles de PCR al llegar. Están circulando algunos nombres, no me voy a hacer cargo de ninguno, pero lo que dijo Lombardi es muy significativo y tiene razonabilidad. Los nombres verdaderos detrás de las dos monotributistas son altos cargos del gobierno nacional. Vuelvo a reiterar, estos tipos, cuando hay una necesidad, te arman un curro. Y vos, yo y todos los que estamos a nuestra suerte. Dicho esto, quiero comentar un tema local. Se cayó el pliego del transporte. Para mí no constituye novedad. Creo que era una necesidad política que se cayera. Ese pliego, que está muy trabajado, muy discutido, muy estudiado, expresa deseos y ansiedades. Nunca tuvo sostenibilidad económica. Era un pliego para Suiza en un año de expansión económica, no para este momento. Veremos ahora cómo vienen el resto de las cuestiones. Ustedes saben que hay una discusión por el tema de la tarifa. Todos sabemos que es imposible pagar a 93 o 96 pesos un tramo de transporte.
no hay bolsillo que lo soporte. Acá tiene que haber una acción conjunta de toda la dirigencia con un fuerte acompañamiento a la Intendencia del Consejo Deliberante para pedirle al Estado Nacional que ponga los subsidios para Mar del Plata a la altura de los subsidios que se le entregan a las empresas que circulan en Capital Federal. Ese es el meollo de la cuestión en este momento, al respecto de este delicado tema para Mar del Plata. Estamos en la 99.9, es la hora 7:15 minutos. Te digo que el siniestro tremendo de la Ciudad de México venía circulando un tren, atravesaba un puente aéreo en pleno DF, se derrumbó el puente. Es una cosa espantosa, espantosa. Lo mejor que podría ocurrir, sinceramente, es no mirar mucho las imágenes, porque total, ya no podemos solucionar nada. La lista provisoria de 70 fallecidos. Seguimos en un instante. Brindar salud es pensar.